Buenos días, apreciados aprendices. En este nuevo video tutorial vamos a ver el tema de las estructuras condicionales. Voy a hacer una breve explicación sobre las condicionales que ustedes ya vieron en Algoritmia, ¿no? Tenemos que saber que las estructuras condicionales pues son de tres tipos. Una se llama así sencillo, otra doble y otra anidado. Que esas estructuras, cuando las vamos a realizar, pues van a llevar algo muy importante que es la condición. Y que en la condición, para nosotros poder manipularla, tenemos que utilizar los operadores matemáticos de comparación que ya conocemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el mayor, el menor, menor igual que, mayor igual que, el diferente. Son los más utilizados y estos nos van a ayudar para realizar la condición y de esta forma crear una estructura condicional en Java. Bueno, vamos a mirar primero que todo la condicional sencilla o la condición sí sencillo. Entonces, esta condición sí solo se ejecuta si la condición es verdadera. Aquí no nos interesa la parte falsa. Entonces tenemos aquí que colocamos la palabra sí, luego la condición y luego si esta condición se cumple ejecutamos una o varias acciones y se termina el proceso. Recuerden que todas las estructuras de aquí en adelante van a tener un inicio y van a tener un final. Como todo pseudocódigo tiene su inicio, tiene su final. Todo programa básico de Java tiene su inicio y tiene su final. Entonces es muy importante demarcar este principio y este fin de cada estructura como tal. Bueno, tenemos el sí doble. El sí doble ya se compone de una respuesta verdadera y una falsa. Es decir, la estructura comenzaría con sí, colocamos la condición, podemos ejecutar una o varias acciones, es decir que si la condición se cumple me va a ejecutar una o varias acciones, si no se cumple me va a ejecutar otras acciones y termino con el fin sí. Entonces en esta parte se maneja lo que es una respuesta si llegara a ser verdadera y una respuesta si llegara a ser falsa. Ok, y concluimos con el sí anidado. El sí anidado es cuando manipulamos un sí dentro de otro sí. Pueden haber tanto sí como condiciones hayan. Entonces viene sí, la condición, si se cumple, se ejecutan unas acciones, si no, vuelve y pregunta, sí, si esa se cumple, ejecuta una acción y si no, otras acciones y así sucesivamente. Entonces, es muy importante pues tener en cuenta esto porque de acuerdo a la que usted necesite puede utilizar la estructura que necesite. Bueno, entonces para llevar esto a Java vamos a colocar por ejemplo un sí sencillo para hacer un programa Java. Entonces un sí sencillo puede decir si la persona es mayor o igual a 18 años puede votar y si no, no nos interesa. Simplemente él termina la estructura. Ese sería un sí sencillo. Vamos a crearlo acá en el NetBeam. Entonces nosotros acá en los anteriores videos seguimos trabajando con el proyecto que hemos creado y tenemos el paquetico que se llama primer programa. Yo voy a crear otro paquete acá con el fin, pues como les había dicho antes, de darle organización a la aplicación que estemos haciendo. Entonces el paquete que voy a colocar aquí se va a llamar estructuras y le doy finish. Entonces dentro de estructuras pues voy a comenzar a crear los diferentes tipos de estructuras que vamos a trabajar. Entonces comienzo, clic derecho, new, le digo aquí empty java file. Entonces en este caso le voy a colocar el nombre pues de lo que se refiere el programa. Le voy a colocar aquí sí sencillo y le digo finish. Ok, comenzamos acá a definir
el paca. Entonces paca en este caso ya sería estructuras punto y coma. Defino, pues aquí voy a necesitar una entrada de datos por consola que sería la edad de la persona. Entonces por lo tanto debo importar la librería, ¿no? Import java punto útil import java punto útil punto escáner, ¿no? La librería de escáner. Ok, y esto va a terminar con punto y coma. Ok, seguido de la importación de la librería Java útil, vamos a definir la clase. Entonces colocamos aquí class y en nuestro caso la clase se va a llamar sí sencillo. Entonces acá abro llaves y defino posteriormente la clase main, ¿no? Public static void main. Entonces public static void main, viene, coloco la palabra stream, corchetes args y abro con llave. Ok, ya quedó nuestra estructura inicial y comenzamos la parte de lo que es la definición de las variables. Entonces, común y corriente, las variables que vamos a utilizar, ¿no? Entonces yo voy a utilizar aquí una variable de tipo string que diga nombre y voy a definir una variable de tipo entero que va a ser la edad, ¿no? Entonces, ojo con esto, la edad de tipo entera no puede ser real porque yo no puedo decir tengo 4.5 años de edad, ¿no? Entonces sería solamente manejarlo con la parte entera. Bueno, ok, posteriormente entonces defino lo que es la variable scanner. Entonces colocamos scanner, una variable cualquiera, le voy a colocar por ejemplo la letra I, igual a new scanner, entre paréntesis system.im, ¿no? Ok, que quedó definida mi variable scanner. Posteriormente lo que hacemos es pues ya pedir los datos, ¿no? Entonces voy a colocar aquí que me pida el nombre, system.out.println. Entonces le voy a colocar acá digite su nombre y 2 puntos. Entonces seguido vendría la variable que utilicé para ello, que es el nombre, va a ser igual a la variable scanner, punto. Recuerden lo que les había dicho en el video anterior, como es de tipo string, entonces voy a buscar aquí en este listado el método que debo utilizar para cuando los datos son de tipo string. Entonces en este caso nestline y punto y coma. Hago lo propio para pedir la edad, ¿no? Entonces digite su edad y aquí pues sería edad y aquí me va a cambiar la variable scanner, pues ya va a ser de tipo entera. Entonces como tal voy a utilizar nestim porque es un tipo de dato entero. Entonces ahí ya pedí el nombre y pedí la edad. Perfecto, hasta allí pues hemos utilizado lo que
lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Simplemente definir las variables, definir la variable tipo escáner y pedir los datos que el usuario desee entrar. Aquí entonces, ¿qué va a cambiar? Aquí ya comenzamos a crear la estructura zip. En este caso, en Java, pues se dice if, ¿no? Entonces se coloca allí if, entre paréntesis, se va a colocar la variable la cual quiero condicionar, en este caso la edad, que si es mayor o igual a 18, entonces acá después del paréntesis abro la llavecita. Entonces si esto se me cumple, entonces pues que me aparezca allí un avisito que diga que usted, si esto es cierto, usted puede votar. ¿Ok? Listo. Entonces, si esto es cierto, usted puede votar. Si no es cierto, en este caso no va a hacer nada, porque no nos interesa la parte negativa, solamente si puede o no puede votar. Entonces, si quiere usted le puede acondicionar acá, concatenar. Entonces, usted puede votar y acá seguido se concatena más, puede colocarle, por ejemplo, la variable nombre, ¿no? Entonces usted puede votar y le va a aparecer el nombre de la persona. También puede hacer aquí un espacio en blanco, pues para que quede espaciado allí. Bueno, aquí vamos a ejecutar el programa, le damos clic derecho, Run File, y miramos a ver cómo nos va. Listo, entonces acá en la parte inferior me dice digite su nombre, entonces le voy a colocar, por ejemplo, mi nombre es Stelia, enter, digite su edad, le voy a colocar para que se cumpla la condición 20 y me dice usted puede votar, Stelia. ¿Qué sucede si yo lo ejecuto nuevamente acá, pero le digo que yo tengo 10 años? Entonces mire que él no hace nada, o sea, no va a aparecer nada porque es un sí sencillo, el cual no consta de la parte negativa. Entonces mire que es supremamente sencillo, es simplemente tener en cuenta la estructura del sí. Entonces, ¿cómo es la estructura del sí? Se coloca sí, entre paréntesis la condición. Mire que aquí utilizamos los operadores de comparación, que son muy importantes. Ya les había dicho, mayor, menor, mayor o igual, etcétera. Y si esto se cumple, o sea, si se encierra la condición en un paréntesis, se abre llave, se coloca la acción a ejecutar y posteriormente pues esa llavecita que se abre allí en el if se debe cerrar. ¿Ok? Entonces acá pues lo único que queda es que ustedes le acondicionen los comentarios, ¿no? Que sería como la parte importante también del código en este caso, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer la siguiente estructura, la siguiente condicional del sí, que es la condicional, o sea, la condición doble, ¿no? Entonces para ello vamos a crear aquí otra clase y le vamos a colocar allí sí doble. ¿Ok? Entonces comenzamos nuevamente definiendo el packet. Entonces packet, estructuras, importamos la librería import java.util.scanner, ¿no? Punto y coma. Definimos la clase,
Entonces clase, en este caso se llama CW. Perdón, aquí es llave, ¿no? Entonces abrimos llave y definimos o especificamos el public static void main, ¿no? Entonces public static void main, abre paréntesis, stream y args. Abrimos acá con llaves. Bueno, resulta que podemos trabajar con el mismo ejercicio anterior de si es mayor de edad puede votar y si no, no puede votar. Entonces, por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer acá, o sea, podemos copiar todo esto acá. Aquí. Y que me pida el nombre, la edad, que si es mayor o igual a 18 años, me va a decir que usted puede votar. Y si no, me va a decir pues que no puede votar. Entonces aquí viene la otra parte de la estructura del sí para decirle que si no se cumple la condición, haga o ejecute otras acciones. Entonces, hasta aquí el if normal. Y cuando queremos colocarle que si no se cumple, utilizamos la palabra else después de la llavecita de que cierra el if y abro nuevamente la llave. Miren. Entonces, else y abro llave. Esa estructura deben de ponerle mucho cuidado porque si usted no coloca una llave adecuada puede generar pues un error, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué me faltaría aquí? Pues me faltaría simplemente decir que no puede votar, ¿no? Entonces acá usted no puede votar y el nombre. Entonces miren, lo único que hice fue después del if, después de la llavecita de cierre del if, colocarle la palabra else, que quiere decir si no o de lo contrario. Entonces viene else y nuevamente abro llave. Dentro de esa llavecita coloco las acciones en caso de que no se cumpla la condición. Y como les decía antes, si yo abro una llavecita acá, él me cierra una llavecita. Entonces hay que tener en cuenta que todas las llaves coincidan. Recuerden que les dije que para ver cuál es la llave de cada quien, usted simplemente si le doy clic acá, esta llavecita que se coloca de color amarillo quiere decir que es la de la clase. Si yo le doy clic a la del public static void main, me va a decir que la llavecita de cierre es esta. De igual forma, si yo le doy clic aquí en el if, en la del if, entonces me va a decir que esta es la que cierra y la del else es la que cierra. Es decir, debe haber un balanceo de llaves. Bueno, entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutar el programa. Y nuevamente pues él me va a pedir el nombre. Habíamos dicho que si ya comprobamos de que si tengo 20 años, él me va a decir que sí puedo votar. Ahora si yo le digo 12, entonces me va a decir usted no puede votar, Estelia. Ok, entonces miren que ya simplemente se torna pues algo sencillo, ¿no? Es simplemente mirar la estructura que trae de por sí pues el sí. Ok, entonces vamos a hacer la otra clase que es el sí anidado, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo con sí anidado para que ustedes vean la diferencia que hay entre el uno y entre los diferentes sí, ¿no? Entonces básicamente yo les había dicho que un sí anidado es un sí dentro de otro sí. Entonces es muy importante tener eso en cuenta porque yo puedo, dependiendo de las diferentes condiciones, pues realizar ahí un programa que me permite realizar múltiples condiciones. Entonces por eso es de vital importancia hacer esto. Bueno, entonces vamos a crear acá, clic derecho, new, empil java file, acá le digo sí anidado, ponerlo todo en minúsculas.
para que no tengamos ningún problema. Sí, anidado. Ok, entonces ahí ya me aparece nuevamente. ¿Qué vamos a hacer con este sí anidado? Entonces vamos a trabajarlo de, de una forma muy sencilla, ¿no? Nosotros necesitamos en un ejercicio determinado determinar si de los tres números que usted ingresa, cuál es el número mayor. Entonces vamos a hacer este ejercicio acá. Entonces definimos nuevamente paca, estructuras, defino aquí, o sea, importo la librería Java útil, import Java útil escáner, ¿no? Me quedó faltando una letra. Ok, java.util.scanner. Recuerden que hay que tener cuidado con las letras, ¿no? De escáner, en este caso es mayúscula. Si la coloco en minúscula, entonces le genera un error. Ok, la clase. Entonces la clase sí anidado. Abrimos llavecitas acá. Declaramos el public static void main. Entonces acá con los corcheticos a RGS. Ok. Bueno, entonces vamos a definir las variables, ¿no? Entonces nos dicen que tenemos que determinar el mayor entre tres números. Entonces voy a colocar aquí num1, hacerlo así sencillo, ¿no? Num1, num2 y num3. Defino la variable scanner. Entonces acá defino scanner. Voy a colocarle aquí, por ejemplo, dato es igual a new scanner system.in, ¿no? Ok, y comienzo ahora a qué tengo que primero que todo pues comenzar a pedir los datos, ¿no? O sea, decirle a la persona que me vaya digitando los datos que desee en el orden que quiera. Entonces system.out.println. Entonces acá digite número 1 o primer número. ¿Listo? Pido la entrada de ese número. Entonces num1 va a ser igual a la variable scanner, que es dato punto. Allí escogería en este caso nesin, ¿no? De igual manera voy a pedir los otros dos datos, poner esto acá así, segundo número, num2, tercer número, y le coloco aquí num3. Entonces ahí lo que hice fue que el usuario me pida los datos, ¿no? Los datos que necesito, o sea, los números que los cuales voy a comparar. Bueno, entonces ahora ¿qué hago? Voy a comenzar ya entonces a trabajar con la estructura if. Entonces le digo si
entre la condición va a ir. Lo primero que voy a hacer es que voy a comparar el dato, el número 1 con el número 2. Entonces le digo, si nun 1 es igual, perdón, si nun 1 es mayor que nun 2, entonces, ¿qué hago? Que vuelvo y pregunto que si nun 1 es mayor que nun 3, ¿sí? Entonces, si esto se cumple, quiere decir que el número mayor es dos puntos, concateno, más, sería nun 1, ¿no? Listo. Entonces ahí ya sé que si me cumple esa opción, el número es, el mayor sería el nun 1. Ok, si no de este, entonces aquí puedo hacer un else. Abro llavecita. Si nun 1 es mayor que nun 2 y nun 1 es mayor que nun 3, el mayor es nun 1. Si no se cumple que nun 1 es mayor que nun 3, entonces pregunto que si nun 2 es mayor que nun 4, nunca, eso no lo sé. Entonces, ahora posteriormente hacemos que si esto no se cumple, entonces lo que debo hacer aquí es preguntar que si nun 2 es mayor que nun 1. Nun 2 que sea mayor que nun 1. Si esto se cumple, quiere decir que el mayor es nun 2. Nun 2. Y si no, pues abro acá. De lo contrario, entonces el mayor sería nun 3, ¿no? Número mayor es nun 3. Ok, listo. Vamos a ejecutarlo. Clic derecho, run file. Entonces el primer número le voy a colocar 20, 2 y 3. Ahí me dice que el número mayor es 20. Ok, ejecuto nuevamente. Entonces ahora vamos a hacer que el segundo sea el mayor. Entonces le digo, por ejemplo, 2, 30 y 1. Entonces el número mayor Bueno, después de que hemos pedido los tres números, entonces vamos a trabajar con la estructura si-anidada, que como les decía antes, es un si dentro de otro si. Entonces comenzamos. Si entre paréntesis va la condición, entonces lo primero que tenemos que hacer es comparar el número 1 con el número 2 y con el número 3. Entonces le digo nun 1, o sea, si nun 1 es mayor que nun 2, entonces abro aquí llavecitas y posteriormente vuelvo y pregunto que si nun 1 es mayor que nun 3. Bueno, si esto se cumple, quiere decir
pues que el número mayor va a ser el primer número. Entonces coloquémosle aquí el primer número es mayor. ¿Ok? Entonces comparamos primero el número 1 con el 2 y posteriormente con el 3. Si esto se torna afirmativo, quiere decir que el número mayor es el primero, ¿no? De lo contrario, o sea, de lo contrario si no se cumple desde acá arriba. Entonces le digo else. Else, si no se cumple desde acá arriba, quiere decir que el número 2 sería mayor que el 1. Entonces lo que tenemos que entrar a preguntar allí es que si el número 2 es mayor que el número 3. Entonces yo le digo aquí if número 2 es mayor que número 3. Si esto es cierto, entonces voy a colocar este avisito acá. Pues en ese caso el segundo número es mayor. En ese caso sería el mayor. Si no, o sea, si no se me da esta afirmación de acá, o sea que si el número 2 no es mayor que el número 3, pues quiere decir por lo tanto que el número 3 sería el mayor. Entonces acá le digo else, de lo contrario que no se cumpla allí, entonces le digo acá que el tercer número es mayor y ahí ya finalizaría. Entonces tenemos acá un sí que es el primero, ese sí lleva otro sí, mírenlo acá, ese sí también puede llevar una parte positiva, una parte negativa, y después del else también iría otro if y otro else, es decir que dependiendo de las condiciones asimismo podemos ir sacando los si, es decir los si cuantas condiciones hayan, asimismo habrá sentencia SID, ¿no? Si aquí fuera el ejercicio de que compare 4 números y mire cuál es el mayor, tendríamos otro SID además, ¿no? De los que ya están. Entonces, muy importante que se graben eso, o sea, por cada condición voy a colocar un SID y un SID va a ir dentro de otro SID, por eso se llama anidado. Ejecutemos acá, a ver. Vamos a ejecutar el programa, a probarlo. Entonces me dice que digite el primer número. El primer número va a ser 20, le coloco 2 y le coloco 3. Allí me tendría que decir que el primer número es el mayor. Entonces el número mayor es, bueno, acá hay una cosita, se nos olvidó, perdón, se me olvidó colocar la variable a mostrar, ¿no? Entonces el primer número sería num1. Aquí el segundo número sería num2 y el tercer número num3 para que nos coloque allí el valor del número que es mayor. Bueno, entonces aquí lo voy a colocar, voy a hacer que el primero sea el mayor, entonces 20, 2 y 3, entonces tendría que decirme que 20 es el mayor. Ahí está. Ahora vuelvo y ejecuto, voy a hacer que el segundo sea el mayor, entonces le coloco al primero 3, al segundo 45 y al tercero le voy a colocar 6, me debe decir que 45 es el número mayor. Y vamos a hacer que el último sea el mayor, entonces aquí le voy a colocar 2, 3 y aquí va a ser 90, por lo tanto me va a decir que 90 es el número mayor. Ok, ahí está funcionando perfectamente. Bueno, algo muy importante, muchachos, es que cuando ustedes realicen un programa, que en este caso son 3 condiciones, hay que probar las 3 condiciones, es decir, no porque le dio el primero quiere decir que ya le quedó bien el programa. Usted puede ejecutar el programa y puede que en la primera opción que usted le dé, que el primero sea el mayor, pues le va a decir
que el primero es el mayor, pero si usted hace que el segundo sea el mayor y acá le sigue diciendo que es el primero, entonces es porque el programa está mal. Entonces, el consejo que les doy es que siempre que yo coloque un ejemplo o que coloque un programa para realizarlo, ustedes lo prueben de todas las formas posibles. Esa es la única manera de, pues, de constatar de que verdaderamente el programa está funcionando correctamente, ¿no? Entonces, es muy importante eso, probarlo de todas las formas diferentes, todos los valores que usted le puede ingresar para que asimismo uno sepa pues que el programa realmente está funcionando como debe de ser, ¿no? O sea que sea un programa funcional. Ok, bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Nuestro próximo video pues será la sentencia switch y los ciclos repetitivos, ¿no? Eh, Les agradezco mucho, espero que este video les sirva, que sea de mucha ayuda y pues hasta un próximo video.